Vamos en estos momentos a compartir la palabra del Señor, y cada uno de nosotros en nuestra vida diaria estamos atravesando por batallas, por luchas muy fuertes en nuestra vida espiritual, en nuestra vida secular, en la vida que hay quizás en casa con su familia. Estamos enfrentando diferentes tipos de batallas, pero en esta oportunidad el Señor ha estado hablando a mi corazón y ha estado poniendo esta palabra tan especial para hablarles de algo muy importante, que es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer, y a los amigos que se están conectando también en esta oportunidad, qué es lo que ustedes deben hacer cuando estamos enfrentando esta crisis o estas situaciones o batallas que vienen a nuestras vidas. Por lo tanto, quiero invitarles que vayan a sus Biblias y vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15. Quiero invitarles a que leamos juntos la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15. Gloria al Señor. Si usted lo tiene, vamos a leer el versículo 57. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Y dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Leámoslo una vez más estos versículos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cierre sus ojos y le damos gracias al Señor. Padre y buen Dios, en esta hermosa hora te damos gracias por este privilegio que tú nos das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, amigos, Señor, que se han conectado en este momento. Quiero pedirte que puedas venir sobre sus vidas, Señor, y puedas hablar y ministrar sus corazones de la manera que tú lo has hecho conmigo. Señor, que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de aquellos corazones que están enfrentando momentos difíciles, que están atravesando por situaciones angustiantes en su vida. Que esta palabra, Señor, venga a hacer eco en sus corazones y ellos puedan, Señor, seguir adelante confiando y creyendo que tú eres su Dios, su Señor y su Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos y hermanas, por estar en este momento. A los que se están conectando también, que Dios les bendiga. Y es que a lo largo de la historia, la palabra del Señor, encontramos diferentes tipos de batallas que hombres y mujeres tuvieron que enfrentar, batallas difíciles. El pueblo de Israel tuvo que enfrentar muchas batallas, muchas situaciones, pero en muchas de ellas también el pueblo de Israel salía victorioso. Vemos cómo los hijos de Dios se están enfrentando también a muchas situaciones. Hoy en día cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos a diferentes situaciones, pero no nos damos por vencido. Hemos atravesado por muchas pruebas, muchas batallas, pero aún en medio de eso no nos damos por vencidos. Seguimos adelante, seguimos firme esa victoria que el Señor nos ha dado. Y en esta oportunidad yo quiero hablarles sobre cómo mantener la victoria. Es algo que he estado orando al Señor, he estado reflexionando, manteniendo la victoria. Y acá la palabra del Señor nos habla, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en los Corintios, cuando los corintios están atravesando por una situación, aún en medio de tanta dificultad, en la cárcel, estando atravesando por pruebas, cuando ya él está quizás a punto de ser que iba a ser asesinado, pero él mantiene siempre, constantemente, él está manteniendo la victoria, escribiendo sus cartas para enviársela a su hijo en la fe, para enviársela a las iglesias en Éfeso, a las iglesias en Corinto, pero en especial en este momento el apóstol Pablo se ha dedicado a escribir esta carta a los corintios que están atravesando por una crisis, que están atravesando por un problema doctrinal, un problema de moralidad también dentro de las iglesias
iglesias y dentro de aquellos lugares. Y el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia: manténganse firmes, vamos adelante, manténganse constantes, vamos a mantener la victoria. Y eso es lo que el Señor también en esta oportunidad ha traído a mi vida, y yo quiero compartirlo con cada uno de ustedes. No importa las necesidades o la crisis que puedas estar atravesando, debemos de saber mantener la victoria, porque el Señor está con nosotros. Y en primer lugar, yo quiero dejar con ustedes ¿qué necesitamos para mantener la victoria? En primer lugar, para mantener la victoria necesitamos, hoy más que nunca, estar unidos. La iglesia del Señor necesita estar unida hoy más que nunca para poder mantener la victoria. La iglesia a lo largo de los años, a lo largo de las épocas, ha venido atravesando por momentos, por circunstancias muy duras, muy difíciles, pero la iglesia se ha mantenido firme, la iglesia se ha mantenido unida, se ha mantenido ahí creyendo que el Señor está peleando por ellos. La iglesia del Señor, cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor y necesitamos estar unidos. Hoy en este tiempo, en esta época de pandemia que hemos atravesado, la iglesia del Señor hoy más que nunca ha estado unida en un mismo sentir, unidos en un mismo espíritu, sabiendo, clamando, intercediendo, orando, llevando la palabra del Señor, compartiendo cada transmisión. Y es porque la iglesia del Señor está unida. El enemigo ha querido destruir, el enemigo ha traído tantas situaciones a la iglesia, ha traído tantas situaciones a las familias, a los países, pero la iglesia debe de mantenerse esa unidad. Debemos también, para mantener esa victoria, debemos estar unidos como familia. Hoy no es tiempo para estar peleando. No, esta época que estamos viviendo, esta crisis que está viviendo ahora el mundo, no es para estar peleando, buscando esto, lo otro, nuestros propios beneficios. Es hoy más que nunca, tiene que estar unido. Y qué triste y qué doloroso cuando vemos familias que aún en medio de la crisis, aún en medio de esta pandemia, familias están siendo destruidas, familias están siendo separadas, familias se están dando por vencidas. ¿Por qué? Porque el enemigo ha entrado, porque el enemigo ha traído el desánimo, porque el enemigo se ha involucrado en esa batalla. Pero la iglesia del Señor debe mantener siempre la victoria. Pero la familia de Dios siempre debe de mantenerse en victoria. Debemos estar unidos como familia, debemos estar unidos como iglesia, debemos estar unidos como un solo cuerpo. La palabra del Señor dice que los cuerpos, que en nuestras partes del cuerpo son diferentes y cada uno es de utilidad de manera diferente, pero somos uno solo en Cristo Jesús. Y eso es tan bello y tan importante en esta oportunidad. Para mantener la victoria, cuando un ejército va a la batalla, cuando un ejército está enfrentando aquella guerra, enfrentando esa batalla, necesita este ejército estar unido, porque si no fácilmente se convierten en blanco del contrario y fácilmente pueden ser derrotados. Por eso necesitan mantener la unidad. Cuando hay un equipo, cuando hay un juego, este equipo se prepara, se organiza y entre ellos necesita mantener la unidad. Cuando hay estos juegos de fútbol, necesita mantener la unidad, porque hay personas o hay jugadores que deciden ir para adelante, yo quiero ser la estrella, yo quiero hacer esto, y olvidan que los que vienen con ellos son un equipo. Pero en esta oportunidad, querida iglesia, queridos hermanos, querida familia, nosotros estamos en casa, estamos enfrentando esta pandemia, somos un equipo. Necesitamos hoy más que nunca estar unidos. Yo no sé la situación que tú puedas estar atravesando en este momento. Yo no sé, quizás el doctor te ha diagnosticado alguna enfermedad terminal. Quizás en estos momentos el banco, los créditos han llegado hasta ya no te dan oportunidad. Pero hoy más que nunca necesitas estar más unido con tu familia. Hoy no es tiempo de estar culpando a otro. No es tiempo de estar diciendo por tu culpa, por esto, por lo otro. No, dice la palabra del Señor: más gracias sean dadas a Dios. Necesitamos hoy más que nunca, en este tiempo que vivimos ahora, en esta crisis, necesitamos estar y ser agradecidos con el Señor como familia, manteniendo la unidad. Satanás siempre va a buscar la forma de desanimar la iglesia.
Satanás siempre va a buscar la manera de cómo poner en el camino, de cómo entrar a aquellas familias que están atravesando por situaciones difíciles. Va a traer a provocar pleitos, va a provocar contiendas ante los miembros de la familia, el esposo, la esposa, los hijos, ahí en la iglesia donde tú estás sirviendo. El enemigo siempre va a estar ahí queriendo interferir. ¿Por qué? Porque él está queriendo destruir la iglesia, queriendo destruir las familias. La palabra victoria es ese hecho de vencer en una competición o una lucha. Y es lo que constantemente nosotros estamos enfrentando. Todos los días vivimos una lucha espiritual. Desde el momento que usted se levanta, hay una lucha espiritual la cual nosotros debemos cada día estar enfrentando y poder mantener la victoria en medio de la lucha, en medio de las tentaciones. Debemos, iglesia del Señor, mantener una actitud positiva ante aquellas acechanzas, ante aquella batalla, ante aquella crisis que estamos viviendo. Una actitud positiva. Pero de repente el enemigo está trayendo, el enemigo trae desánimo y piensas, esto ya no va a ser posible, me voy a morir, viene esta enfermedad, me voy a enfermar de este virus, voy a hacer esto y que va a pasar lo otro. Y comienza a tener una actitud negativa, una actitud de derrota. Y eso es lo que el enemigo quiere, eso es lo que el enemigo está provocando en tu vida, que tú pienses de una manera contraria. La palabra del Señor nos dice que Dios es quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, iglesia del Señor, que usted y yo hemos obtenido la victoria en el Señor. Por lo tanto, si el Señor está conmigo, si el Señor está a mi lado, ¿por qué yo voy a tener miedo a poder enfrentar aquella situación? Debemos de creer firmemente, debemos de mantener esa victoria, creyendo de que Dios está con nosotros. Mantengamos una actitud positiva ante la crisis, una actitud positiva ante lo que estamos viviendo. Esta etapa de pandemia hemos visto, hemos sufrido en carne propia todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Ustedes hemos sido testigos. Y esta generación, esta iglesia, la iglesia del Señor, ustedes, yo, hemos experimentado esta situación. Nunca nadie en la historia había vivido algo similar a esto, pero ahora lo estamos experimentando. Pero en medio de esto, nuestra actitud debe de ser positiva delante del Señor. Debemos saber que de esta iglesia del Señor vamos a salir victoriosos, porque el Señor está con nosotros. El Señor pelea por nosotros, y Él ha permitido esto porque el Señor sabe, el Señor conoce nuestro futuro, conoce qué es lo que va a pasar más adelante. El Señor tiene todo listo, todo preparado. Entonces debemos de mantener esa victoria. Los pensamientos positivos siempre vendrán llenos de fe y esperanza. Cuando en medio de la crisis comenzamos a pensar y a creer al Señor y dejar que el Señor tome el control de esa necesidad, que el Señor tome el control de esa situación que estamos viviendo, el Señor se encarga de traer paz, de que nuestra fe pueda aumentar, de que más allá pueda haber esa esperanza, una esperanza de que pronto esto va a terminar. Esto no es para siempre, esto pronto va a terminar. Pero también los pensamientos negativos siempre van a traer temor y duda al corazón del ser humano. Cuando te dan una noticia, cuando te dicen esto es lo que va a pasar, este es el diagnóstico que se te ha dado, cuando te sientas frente al médico y él te está dando este diagnóstico, comienza a pensar en lo negativo, comienzas a pensar esto es lo último. Pero el Señor está contigo. El enemigo lo que quiere es traer temor a tu corazón. El enemigo lo que quiere es traer duda a tu vida, que tú dejes de confiar, que tú dejes de creer en el Dios que te ha dado la vida. En esta oportunidad, querida iglesia, yo quiero animarte para que tú puedas mantener la victoria, que te mantengas unido delante del Señor, que te mantengas unido a tu familia, que hoy más que nunca como familia puedan pelear, puedan luchar. La palabra del Señor nos habla acerca de Abraham. Abraham no tenía hijos. Abraham estaba creyendo, él fue obediente hasta el último momento, pero él no tenía hijos. Él estaba confiando en que Dios iba a dar una descendencia a su vida, a su familia. Le
creyó al Señor, creyó él y su familia, y fue dado tal y como el Señor lo dijo. Pero tenía que mantenerse unido a su familia, tenía que mantener esa unidad. Israel, la palabra del Señor nos habla que cuando él estaba peleando con el ejército allá en Amalek, dice la palabra del Señor que Moisés vino y comenzó a dar instrucciones a Josué para ir a pelear al frente, para ir a llevar. Sabía, era un equipo, ese equipo al cual Josué estaba al frente de la batalla, y Moisés estaba en aquella cumbre intercediendo, clamando a Dios, orando fervientemente para que pudiera mantener la victoria. Pero llega un momento donde Moisés se cansa, y es que como humanos van a haber momentos en los que nos vamos a cansar. Humanamente van a haber momentos en los que ya no vamos a tener fuerzas para seguir adelante. Pero dice la palabra del Señor que ahí llegaron estos dos hombres, ahí llegó Aarón y Hur, y se levantaron, tomaron una decisión fuerte y levantaron los brazos de Moisés. Y cada vez que los brazos de Moisés, todo el tiempo que los brazos de Moisés estuvieron en lo alto, Josué, el pueblo de Israel, ganó aquella batalla. Cuando sus manos cansaban y bajaban, el pueblo iba perdiendo. Pero aquí es donde entra esta parte importante, la unidad. ¿Qué hubiera pasado si Moisés se hubiera hecho a un lado? Bueno, vas a la batalla y vas a pelear y es problema, yo no sé cómo vas a salir de esta. ¿Qué tal si Aarón y Hur se hubieran quedado allá a un lado con su familia esperando a ver cuál era el término de esta batalla? Pero ellos decidieron tomar una acción definitiva en sus vidas, y fue ir a pararse al lado de Moisés, a levantar sus brazos para mantener esa victoria. Para mantener la victoria necesitamos estar unidos. Necesitamos esa unidad, la unidad del cuerpo de Cristo. Querida iglesia, es tiempo de no rendirnos. Es tiempo de levantarnos hoy más que nunca. Levantar nuestra cabeza, levantarnos y mirar, elevar esa mirada hacia el cielo, que el Señor está peleando por nosotros. Esto no está perdido, iglesia. Esto no ha llegado a su fin. Hay propósitos de Dios aún más grandes. Pensemos, hermanos, en que esa victoria pronto el Señor nos la va a dar. Todos aquellos que estamos en Cristo somos victoriosos en Él, y esperamos esa victoria que el Señor nos está dando. Y el apóstol Pablo hace mención y le habla a la iglesia en los Corintios. Está hablando y le está diciendo: estad firmes y constantes, no se desanimen, no se desanimen. En medio de la crisis, en medio del problema doctrinal, fácilmente vienen y traen otras doctrinas, fácilmente están llegando a la inmoralidad, fácilmente están viviendo una crisis, enfrentando batallas en las iglesias. Pero es tiempo de mantener la victoria. Es tiempo, los Corintios, de mantener la victoria. Iglesia, es tiempo de mantener la victoria. En segundo lugar, para mantener la victoria también debemos de prepararnos con las mejores armas. El Señor nos ha dado esas armas especiales para poder mantener la victoria. En medio de la crisis, en medio de estos problemas, podemos mantener la victoria. Las mejores armas que nosotros tenemos, esas armas las cuales el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, y que sabemos que si Él lo ha dado, también Él está con nosotros ayudándonos en medio de esta crisis. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia, amada iglesia, cada uno de nosotros sabemos que estamos enfrentando una batalla espiritual, y esta batalla espiritual entre la luz y las tinieblas, a diario tenemos que estar rodeados. Tú tienes que estar rodeada de personas. Estás peleando una batalla ahí en casa, aún con tu misma familia. Tu misma familia se ha puesto, estás peleando esa batalla espiritual. Estás orando, estás clamando, pidiendo al Señor que ellos puedan venir delante de Dios, entregando su vida. Hay una lucha espiritual la cual tú estás viviendo, pero dice la palabra del Señor que esas armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para mantener la victoria debemos de prepararnos con las mejores armas, y una de esas armas poderosas que usted y yo tenemos, y que está ahí a la mano, y que podemos utilizarla, una de ellas es la oración.
Mientras Jesús estaba atravesando por esa etapa, esa lucha, esos momentos antes de poder ir a la cruz del Calvario, había una etapa, unas horas difíciles, unos momentos duros, y Jesús llama a sus discípulos y les llama para que vayan a interceder, para que vayan a orar, porque cuando nosotros estamos enfrentando una batalla, no hay nada más efectivo que la oración. Y esto es algo que venimos a utilizar nosotros, y que es algo efectivo en nuestra vida. La oración principalmente. Dice la palabra del Señor que llama a los discípulos y los lleva para que vamos a orar, vamos a tener este tiempo de oración. Y Él se aparta y empieza a orar y empieza a clamar. Pero los discípulos comienzan a cansarse. Los discípulos comienzan a cansarse, terminan durmiéndose. La palabra del Señor nos dice que debemos de velar, debemos de orar constantemente. Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando estamos viviendo esas etapas tan duras en nuestra vida, es cuando nuestra oración hace eco. Hace algunas semanas estaba en una situación bastante difícil, y alguien de la familia estaba pasando por una situación muy difícil, y yo estaba, cuando me llamó, yo estaba tan angustiada, y empecé a orar, y pasé orando, estuve orando, clamando al Señor, pidiendo al Señor que hiciera un milagro, porque era algo tan duro con mi hermana. Y yo le decía: Señor, estuve orando y clamando al Señor. Con mi esposo orábamos que Dios pudiera protegerle, y fue esa lucha, orábamos y orábamos y orábamos que Dios hiciera un milagro. Y cada vez que ella me escribía, cada vez que me enviaba un mensaje, cada vez que me llamaba, yo estaba, el enemigo que trataba de desanimar y traer alguna duda, traer de que yo no podía hacer, pero yo en nombre del Señor comenzaba a orar y clamaba que el Señor estaba con ella, y que el Señor está protegiendo nuestra vida, nuestra familia. Y efectivamente, hermanos, el Señor hizo ese milagro. Pero la palabra del Señor nos invita a que debemos mantener la oración. Todas esas horas no le soltamos en oración. Estuvimos clamar y clamar y clamar, esperando en el Señor esa respuesta, y el Señor confirmó, el Señor contestó esa oración. Cuando oramos, hermanos, cuando nosotros traemos delante del Señor esas luchas y le decimos: Señor, aquí está, esto ya no puedo, aquí en oración venimos y se lo entregamos a Él, el Señor se encarga. El Señor se encarga de cambiar todo esto. Prepararnos en oración. Para mantener la victoria debemos de prepararnos en oración. Te han dado un diagnóstico. Los médicos han dicho este diagnóstico, y estos son los resultados. Ahora queda esperar para empezar un proceso, iniciar algo diferente. Ahora queda esperar qué es lo que va a suceder más adelante. Prepárate en oración. Prepárate en oración. El Señor quiere prepararte. El Señor quiere que para enfrentar esta lucha, esta batalla, tienes que prepararte en oración. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: orad sin cesar. Y orar sin cesar es sin detenernos. Ahí donde estás en casa, orando. Ahí donde estás cocinando, orando al Señor. Si vas manejando ahí, orando al Señor. Si estás haciendo tus actividades ahí en el trabajo, orando, intercediendo. Orar sin cesar, día y noche, clamando al Señor, intercediendo para poder mantener esa victoria. Para mantenernos esa victoria necesitamos tener una vida de oración. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es espiritual. Tenemos enemigos que nos acechan a diario. Tenemos enemigos que están ahí listos para acecharnos, para darnos, para poner una trampa, para traer duda, para poner temor, para traer desánimo. Todo el enemigo está ahí. Pero si nosotros estamos constantemente en oración, si nosotros estamos velando en oración, nada de esto va a traer desánimo. Nada de esto va a traer temor a nuestra vida. Para mantener la victoria, también necesitamos prepararnos con su palabra. Porque el enemigo sabe y nos conoce cuando nosotros vamos y estamos orando, estamos delante de la presencia del Señor. Pero también, hermanos, cuando nosotros vamos y leemos la palabra del Señor, cuando nos alimentamos, cuando nos nutrimos, nuestra vida espiritual con la palabra del Señor, hermano,
cosas diferentes suceden, cosas grandes suceden. La palabra del Señor, meditar de día y de noche esta palabra. Y eso es lo que Josué le está diciendo al pueblo. Lo que Dios le ha dado al pueblo, le ha dicho a Josué, le dijo a Moisés, y ahora Josué se lo está transmitiendo también al pueblo, en la cual la palabra del Señor deben de meditar de día y de noche. Esa palabra preciosa que viene a hacer cambios en nuestra vida. Juan 8:31 dice: si permanecéis en mí y en mi palabra, debemos de permanecer en esa palabra. Esta palabra que el Señor nos ha dado es la que nos hace fuerte, es la que nos hace prepararnos con las mejores armas. La mejor arma que el cristiano puede tener es la oración y es la palabra del Señor. Porque cuando nosotros comenzamos a aprender, comenzamos a leer, a escudriñar la palabra de Dios, en ella encontramos esas promesas que vienen a fortalecer nuestras vidas. Y cuando pasamos por la crisis, cuando pasamos por el desánimo, cuando pasamos por las pruebas, la palabra del Señor me recuerda esas promesas. Esa promesa del Señor está ahí, que Él va delante de mí, Él va peleando como poderoso gigante. Esa palabra del Señor está ahí guiándome, iluminándome. Esa palabra del Señor está nutriéndome, está fortaleciéndome. Esa palabra del Señor viene a llenar ese vacío. El enemigo sabe, el enemigo conoce la palabra, pero nosotros debemos también decirle que el Señor es más fuerte, es más poderoso, y que nada ni nadie podrá contra nosotros, porque hay un Dios poderoso. El enemigo siempre va a estar al acecho y va a tratar la manera de cómo desanimarnos. Iglesia del Señor, para mantener esa victoria necesitamos estar constante en oración. Necesitamos leer su palabra, prepararnos día y noche con la palabra del Señor. Para mantener la victoria también debemos prepararnos con las mejores armas. Y esta arma también que nosotros podemos tener es esa comunión cercana con el Señor. Esa relación que nosotros tenemos con el Señor. Ese tiempo que nosotros estamos dedicando al Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, dice el salmista. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso, iglesia del Señor. Para mantener esa victoria, tomemos esas armas que el Señor nos ha dado. Esos elementos tan importantes que vienen para destruir todo tipo de fortaleza. Y en tercer lugar, para mantener la victoria, y estos versículos que acabamos de leer, para mantener la victoria debemos recordar que hay una recompensa especial para cada uno de nosotros. Después de la batalla, después de una guerra, hay una recompensa, ya sea para un equipo o para el otro. Uno de ellos siempre hay un ganador. Para cualquiera de los dos siempre hay un ganador, hermanos. Pero en este caso nosotros, como hijos del Señor, debemos de mantener la victoria y saber y tener presente que la victoria el Señor nos la ha dado desde antes. Desde antes el Señor nos ha dado esa victoria especial y que ahora nosotros podemos disfrutar. La victoria que el Señor quiere que nosotros obtengamos día con día. En medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las crisis, esa victoria el Señor nos la ha dado ya. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquella persona, hermanos, aquel hombre, aquella mujer que está luchando, que está fervientemente peleando, está enfrentando esa batalla, sabemos que también vamos a ser coronados al final. Al final vamos a obtener esa victoria que el Señor está dándonos. Él está hablando nuestra vida y nos está diciendo que no estamos solos. Iglesia del Señor, usted y yo no estamos solos en esta batalla, en esta situación, en esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Dice su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, iglesia del Señor, porque yo he vencido al mundo. Para mantener la victoria, iglesia del Señor, debemos recordar que tenemos una recompensa muy especial. Dios habló a Moisés y le dijo, y está dando esas palabras, y Él está diciendo una y otra vez, recordándole: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En esta etapa el Señor está peleando por nosotros.
Estemos tranquilos, iglesia del Señor. Estemos tranquilos. El Señor está con nosotros. El pueblo del Señor, el pueblo de Israel, sabía que debía llegar a la tierra prometida. Sabía que en algún momento ellos iban a llegar a ese lugar, a esa tierra especial que Dios había prometido. Sabía que iban a enfrentar diferentes tipos de batalla, pero ellos debían de mantener siempre la victoria. David sabía que había una recompensa en medio de todas aquellas crisis, en medio de toda aquella situación que él estaba viviendo. Él sabía que había una recompensa. El apóstol Pablo está motivando a la iglesia en Corintios en estos versículos y les está animando, les está motivando a que no se den por vencidos, a que no dejen de luchar, a que sigan esforzándose para alcanzar aquella recompensa que Dios tiene para cada uno de ellos. Al no darse por vencidos, que luchen cada día como atletas para obtener esa recompensa. Jesucristo es quien nos está dando la victoria, y dice su palabra: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para mantener la victoria debemos recordar que hay una recompensa, y esa recompensa está allá en los cielos. Allá en los cielos tenemos esa recompensa especial para cada uno de nosotros. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes cada día. Cada día estemos firmes en la palabra del Señor. Cada día estemos firmes en la oración. Crezcamos nuestro tiempo con el Señor, esa comunión con el Señor, para mantener esa victoria. Para mantener esa victoria es necesario, iglesia del Señor, que nos mantengamos unidos. Es necesario, iglesia del Señor, estemos unidos como familia, unidos ahí en la iglesia, unidos ahí en el trabajo. Para mantener la victoria necesitamos prepararnos con las mejores armas, que es la oración, la palabra del Señor. Para mantener la victoria debemos de recordar que siempre hay una recompensa. ¿Cuál es esa batalla que tú estás viviendo en estos momentos? ¿Qué es esa lucha que tú estás enfrentando durante estos meses, este año? ¿Cuánto tiempo llevas luchando? ¿Qué es esa tipo de lucha constante que tú vives? En esta oportunidad yo quiero recordarte: debemos de mantener la victoria, mantener esa victoria en el Señor. Mas gracias sean dadas a Dios. Él nos da la victoria. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Y si tú eres una de esas personas que está viviendo quizás algún momento, alguna etapa difícil, quizás los médicos han dado un diagnóstico, quizás el banco ya no te ha dado más chance o más oportunidad con los créditos, quizás algún problema en tu familia, alguna enfermedad, qué sé yo, el problema que tú puedas estar enfrentando en este momento. Yo quiero invitarte que mantengas la victoria. Mantengamos esa victoria en Cristo Jesús. Él está con nosotros. Él no nos ha dejado. Él pelea por nosotros y va delante de nosotros como poderoso gigante. Cierra tus ojos. Si hay algún amigo en esta oportunidad que aún no ha recibido a Jesús en su corazón y sabe que está enfrentando este tipo de batallas, luchas espirituales, quizás está viviendo estas etapas en las que ha decidido dejar aquel vicio, dejar aquellas situaciones, aquella inmoralidad, pero este es momento que tú puedas decirle: Señor, yo quiero seguir luchando, yo quiero seguir luchando como atleta, esforzarme cada día, pelear por la buena batalla, pelear y obtener esa recompensa. La recompensa viene de lo alto. Si tú decides en esta oportunidad mantener la victoria, cierra tus ojos y yo quiero orar por ti. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, yo quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta oportunidad reconozco que soy pecador. Te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te agradezco por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz y limpiarme de todos mis pecados. Gracias por aceptarme como tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde está, iglesia, yo quiero orar por ustedes. Quiero orar en esta oportunidad y que permitas que el Espíritu Santo siga obrando, que el Espíritu Santo siga dándote esa victoria. Recuerda, no estamos solos. Recuerda, es una lucha dura, es difícil esta situación que estamos viviendo, pero el Señor está contigo.
Si hay una necesidad específica, habla con el Señor. Él está ahí atento, Él está listo, Él está atento para escucharte, para escuchar ese clamor que tú estás haciendo. Padre y buen Dios, en esta oportunidad venimos, Señor, delante de tu presencia para pedirte por aquellas necesidades. Quiero pedirte, Señor, por esa familia que está ahí en casa, Señor, por esa situación que ellos están enfrentando en estos momentos. Mira, Dios mío, la separación. Mira esos problemas, Señor, familiares entre esposo y esposa, los hijos. Señor, en este momento yo quiero pedirte que tú puedas obrar de manera especial, y que para mantener esa victoria ellos puedan estar hoy más que nunca unidos como una familia, unidos, Señor, como tú deseas. Ahí donde está esta familia, este hombre, esta mujer, Espíritu Santo, ven y habla a sus vidas. Esa lucha que están viviendo, en estos momentos como familia, como matrimonio, ayúdales a vencer, ayúdales a mantener esa victoria en medio de esa crisis. Señor, ahí donde está esta familia que están enfermos, ahí donde está, Señor, este hombre, esta mujer que han sido diagnosticados, Señor, ahí donde está este hombre quizás desanimado, esa esposa, Señor, yo quiero pedirte que puedas traer paz a su corazón y que pueda levantarse con una actitud positiva, creyendo, Señor, en esa fe, que su fe pueda crecer aún más, que esa esperanza pueda crecer aún más. Ahí donde está, Señor, en el nombre de Jesús, ahí donde está ese problema económico, glorifícate, Padre, glorifícate. Da la victoria, Padre, da la victoria a la iglesia en El Salvador, a la iglesia en el mundo. Señor, da la victoria, esa recompensa que viene de lo alto, esa recompensa, Señor, que un día esperamos también, Señor, poder recibir. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a mantenernos, Señor, peleando constantes, mantenernos firmes, creyendo, Señor, en tus promesas para nuestras vidas. Padre, muchas gracias te damos. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia del Señor, sigamos adelante. Dios está con nosotros y recordemos, mantengamos la victoria en el Señor. Que Dios les bendiga.